Sí. Bueno, hermanos, estamos contentos de poder estar con ustedes en esta tarde nuevamente. Siempre es lindo poder verlos, visitarlos y en esta ocasión poder estar juntos ante la palabra del Señor, donde hemos disfrutado de cantar, adorar, confesar nuestros pecados y ahora no solamente escuchar la predicación, pero poder disfrutar juntos mientras nos exponemos a la palabra del Señor. Este, Así que voy a estar compartiendo en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Vamos a leer del verso 12 juntos hasta el 17 y vamos a ver algunos versículos allí juntos de la carta a los romanos en esta tarde. Romanos 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en aquel caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Te invito a que podamos orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra, la cual tenemos el privilegio de estar ante ella en esta tarde reunidos, Señor, como tu pueblo, expectante de lo que tú puedas hablar por medio de tu palabra y la forma en la que puedas obrar en nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes en esta tarde, que me ayudes a mí para poder compartir tu palabra de una forma fiel, clara. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esta carta a los romanos, Pablo empieza a desarrollar un tema que estuvo presente a lo largo de todos los capítulos de la carta. Y el verso 12 nos habla de un momento específico en la historia muy importante, donde Pablo quiere explicar lo que ha pasado. Y el verso 12 arranca diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, lo que Pablo está señalando es un momento en la historia en donde específicamente el pecado entra en el mundo, ¿verdad? Entonces todos conocemos la historia en donde la humanidad entera cayó. Eso fue en donde, en el libro de Génesis, allí en el jardín. Entonces, es bueno para entender el pasaje poder llevar nuestras mentes y trasladarla, o si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo, a los que les gusta esa idea de poder viajar en el tiempo, si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo al jardín, en donde se encontraban Adán y Eva, en el jardín del Edén, donde Dios los había puesto en ese lugar, con órdenes claras, con un propósito claro, después de haber creado todo lo que existe, ¿verdad? Donde Dios había declarado abiertamente que todo lo que Él había creado en ese momento era bueno en gran manera, donde había provisto al hombre el escenario para poder vivir para su gloria, dándole su esposa para formar su familia, dándole un trabajo al hombre para poder vivir y glorificar a Dios de esa forma y avanzar el reino de Dios en la tierra. Ese era el trabajo del hombre. Pero sabemos que en un momento determinado, mientras esto estaba ocurriendo allí,
la serpiente se introduce en el jardín para engañar a la mujer, hacerla pensar de que a lo mejor eso que Dios le dijo no era tan cierto y que comer del fruto a lo mejor no iba a traer la muerte, sino que iba a pasar otras cosas diferentes. Pero lo cierto es que esta mujer se dio al engaño de la serpiente y Adán también comió juntamente del árbol que Dios le había dicho que no comiera porque ciertamente moriría con ella. Y en ese momento donde el hombre toma de ese fruto y come, dice Pablo que en ese preciso momento, ¿qué pasa? Entra el pecado en el mundo. Por supuesto, hermanos, que este momento específico en la historia tiene un antes y un después. Porque en ese preciso momento que Pablo está mencionando, la entrada del pecado en el mundo, hay una aclaración bien importante. El hecho de que cuando uno mira la creación, y hay preguntas que a veces nos hacen a los creyentes, es, ¿quién inventó el pecado? ¿Quién trajo el pecado al mundo? ¿Dios creó el mal? ¿Dios es el autor del mal? Lo que Pablo está señalando acá es que en la creación tal y como él la había diseñado y creado, el pecado no estaba en ese momento. El pecado, según Pablo dice, entró en el mundo, vino desde afuera y se introdujo en el mundo después de que Dios había creado todo lo que existe. Entonces es bien importante entender de que Dios no es que el autor del mal. Por supuesto que no. Ahora, aclarado esto, cuando miramos la palabra que está mencionando acá la carta a los romanos, que dice, entró en el mundo el pecado, a lo mejor la traducción de esta palabra no nos transmite la idea que el autor quiere comunicar realmente, por lo menos la que tenemos acá. Porque la palabra que se usa en el texto original para entrar es mucho más fuerte que simplemente, digamos que ahora una persona ve el cartel de que hay horario de culto, esa persona silenciosamente abre la puerta, toma asiento y el culto sigue tal y como estaba planificado sin haber ninguna modificación. Pero hubo algo, ¿qué pasó? Alguien entró en el culto. Pero no pasó nada, todo el curso de lo que estamos haciendo sigue tal cual como estaba planificado, ¿sí o no? Cuando Pablo está mencionando que el pecado entró en el mundo, la palabra es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque está hablando de una presencia que está entrando en el mundo, no simplemente para ser parte del mundo sin que nada cambie, porque la naturaleza de lo que está entrando es de una naturaleza tal que viene para cambiar todo el orden que Dios había establecido y para romper todos los propósitos por los cuales Dios había creado al hombre y el mundo. ¿Se entiende? Entonces la palabra no es simplemente que el pecado estaba entrando en el mundo, sino que la palabra que se usa es invadió el mundo. En ese momento, en el jardín del Edén, cuando Adán pecó, el pecado invadió, irrumpió en el mundo para cambiar todo lo que Dios había creado. La presencia del pecado, hermanos, se extendió a toda la creación. Cuando uno mira el libro de Génesis, lo que puede ver que la Biblia relata es que todo ese jardín hermoso que tenía frutos de todos colores, de todas especies, dice que se empezó a ¿qué? A llenar de qué? Algo que no había ahí, espinas, cardos. El trabajo del hombre iba a cambiar en gran manera, inclusive Dios ahora iba a aumentar, dice, los dolores de parto. Hermanos, lo que pasa allí a partir de ese momento es que realmente la invasión del pecado al mundo cambió y desfiguró todo lo que Dios había creado. La creación y las criaturas. Hermanos, ¿por qué? Porque a partir de ese momento, el hombre, como está compuesto, con su mente, su corazón, su voluntad, todo lo que el hombre es, fue contaminado y corrompido por el pecado que se introdujo en el mundo, porque fue al mismo corazón del ser humano. El ser humano se corrompió, el ser humano cayó y ahora la cosa ya no iba a ser como era antes. Ya no iba a ser como era antes. Entonces, aclarado esto de que no fue una entrada
que no generó ningún tipo de cambio y que todo siguió con el curso de la naturaleza tal y como estaba y el hombre no. El pecado vino a invadir, vino a copar, vino a minar con maldad. Tan pronto cuando eso pasa, lo primero que Dios había instituido, que era el matrimonio, ¿recuerdan? Esta es tu mujer, la vas a tomar por esposa, se unirá a ti, serán una sola carne. Cuando Adán peca, después que Dios viene y le dice, ¿qué hiciste? Dios le había dicho algo. El día que comas, morirás, ¿sí o no? Es posible que cuando Dios se estaba acercando a Adán para preguntarle qué hizo, lo primero que dijo Adán, ¿sabe qué era? Voy a morir, voy a morir. ¿Pero qué hace? Cuando Dios le dice, ¿qué hiciste? Le dice, la mujer que me diste. Si vas a matar a alguien acá, que sea ella, porque ella fue la que me dio para comer, echándole primero la culpa a Dios y después a la mujer. Entonces, miren lo que estaba haciendo. Tenía que cuidar a esa mujer, tenía que amar a esa mujer, pero está diciendo, mátenla a ella. ¿Por qué? Porque el pecado se introdujo en el mundo. Hermanos, los problemas que vemos hoy del matrimonio, ¿saben por qué son? Pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo. Todo lo que nosotros entendemos, y acá Pablo realmente nos brinda una gran respuesta a cuál es la condición actual del mundo, a cuál es la condición actual del ser humano, y nos explica qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Entonces, esta es la realidad de lo que estamos viendo. Y recuerdo un hermano hablando una vez, Pablo acá más adelante dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿saben qué entró también? La muerte. Por el pecado también entró la muerte y esa muerte pasó a todos los hombres. Es importante entender en qué sentido la muerte entró por medio del pecado al mundo, en qué sentido el hombre muere en todos los sentidos posibles. En todos los sentidos posibles la muerte se introdujo en el mundo y alcanzó al hombre. Bueno, la primera, podemos pensar en la muerte en tres aspectos diferentes, ¿verdad? La primera idea de lo que estaba Pablo diciendo acá es el hecho de que el hombre, al ser separado, ¿recuerdan lo que pasó? Andando el tiempo apenas pasó eso, el hombre fue expulsado ¿de dónde? Del jardín. ¿Qué pasaba en el jardín? El hombre disfrutaba de una comunión con Dios, tenía acceso directo a la presencia de Dios, Dios podía pasearse en el jardín y el hombre podía disfrutar de esa dulce comunión con su Creador, abierta, limpia, pura. Pero a consecuencia del pecado, lo que pasó es que el hombre fue expulsado del jardín y la comunión que disfrutaba, la presencia de Dios que disfrutaba, tal y como había sido creado en el principio, ya no lo hacía más. ¿Por qué? Porque el pecado había entrado en el mundo y por el pecado de la muerte el hombre fue separado de toda la fuente de vida que es Dios. El hombre murió espiritualmente. Entonces, ese es uno de los sentidos de que hablamos de la muerte. Ahora, cuando recorremos un poco más la escritura, damos cuenta de algo. Que el hombre que había sido creado para vivir por toda la eternidad, ¿qué pasa? Empieza a morir, pero ahora hablamos de una muerte ¿qué? Física. Nuestros cuerpos volviendo ¿a dónde? Al polvo. Pero este no era el propósito por el cual Dios nos había creado, debíamos a vivir y disfrutar de su presencia para siempre, pero ahora se había introducido el pecado y ahora la muerte había pasado al hombre. ¿Ah? Ahora, otra de las formas en la que entendemos que la muerte entró en el mundo es que si el hombre que nace muerto, como Pablo lo dice en el libro de Efesios en el capítulo 2, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Si el hombre que nace muerto en sus delitos y pecados y muere andando el tiempo, sin nunca haber resucitado espiritualmente, va a enfrentar la tercera muerte. ¿Cuál es? Que va a vivir una eternidad lejos y separado ¿de qué? De la presencia favorable de Dios. Lo único que va a haber ahí es la ira y el furor del Señor. Más nada. Y por toda la eternidad.
Entonces podemos pensar en la muerte en estos tres aspectos diferentes, pero hermano, la realidad es que la muerte entró en el mundo. Entró el pecado y consigo la muerte. Ahora bien, como le decía hace un instante, esto nos provee a nosotros una gran respuesta para cuál es la situación y cuál es la condición, tanto de la criatura como de la creación. Y hay muchas veces nos demandan respuesta de lo que está pasando. Hablaba con hermanas hace un tiempo que le preguntaban por la muerte de algunas personas. Y hay que entender algo. El hecho de que nos hemos acostumbrado a que las personas mueren no significa que sea el proceso natural de la vida. Tenemos que entender que lo que está pasando es que la persona está recibiendo, ¿qué cosa? La paga del pecado, que es la muerte. Entonces no es simplemente que nació, vivió y murió y era lo que tenía que pasar. Vemos a una persona que nace, vive 70, 80, 90 años y muere y decimos, bueno, ya vivió su vida, ¿no? Ya vivió bastante, disfrutó de sus hijos, sus nietos y murió. Pero hermanos, la paga del pecado lo alcanzó y finalmente murió. Y si vivió sin Cristo, va a enfrentar la eternidad sin Dios. No es simplemente lo que tenía que pasar, es la consecuencia del pecado por haber entrado al mundo por la desobediencia de un hombre, Adán, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito más eso. Y recuerdo que hablaba con un hermano hace tiempo y le preguntaban sobre la muerte de algunas personas. No eran ancianos los que murieron, no fue ah, una muerte, digamos, natural ni nada por el estilo, pero le preguntaban, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué estas personas mueren así? Y el hermano le contestó, si Adán no hubiera pecado, acá nadie se estaría muriendo. Si Adán no hubiera pecado, acá nadie se estaría muriendo. Es una respuesta que viene directamente de las Escrituras. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, este panorama realmente no es un panorama lindo, lo que está pintando Pablo en la carta a los romanos. Pero sin embargo, él está explicando realmente lo que sucedió y él está mostrando cuáles son sus consecuencias. La muerte entró en el mundo y creo que nosotros todos estamos de acuerdo con esa verdad. Podemos mirar a lo que dice Pablo hasta acá y decir, amén, el pecado entró en el mundo, entró la muerte en el mundo. La muerte, ahora, dice Pablo, ¿qué pasó? Pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Esa muerte que entró en el mundo ahora pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué o cómo? ¿Cómo es posible de que ese pecado de Adán, ahora las consecuencias de su pecado me hayan alcanzado a mí también? Hayan alcanzado a mis hijos, a mis padres, a mis amigos. ¿Cómo es posible de que nosotros estamos acarreando con las consecuencias de la desobediencia de un hombre hace más de 4000 años? Hermano, lo que Pablo está enseñando en esta parte de la carta y desarrollando es algo bien importante. La razón por la que el pecado pasó a todos los hombres es sencillamente de que cuando Adán estaba en el jardín como el primer hombre o el primer Adán, él estaba viviendo en virtud de qué? De representante de toda la raza humana. Adán estaba viviendo como representante o en virtud de toda la raza humana. Es decir, lo que él hiciera nos iba a alcanzar a nosotros, sea bueno o sea malo. Lo que él hiciera en el jardín, las consecuencias que recibiera nos iban a alcanzar a nosotros, sea bueno o sea malo. Esto lo conocemos cuando leemos algún libro de teología o estudiamos un poco la representación federal o la cabeza federal. ¿Qué hablamos? Bueno, por un lado, Adán era nuestro representante. ¿Pero por qué tenía que ser así? Bueno, hermanos, ahora tenemos un presidente que a lo mejor si entra en la guerra, ¿saben lo que pasa? Toda la nación a la cual él representa va a sufrir las consecuencias de esa guerra, ¿sí o no? ¿Por qué el qué? Porque él está actuando en representación no solamente de él, pero de una nación. Y las consecuencias de su decisión nos van a afectar a nosotros también si somos de esa nación, ¿sí o no? Entonces, no estamos diciendo nada muy loco acá de que este hombre nos estaba representando ahí y de que las consecuencias que él recibió por haber
desobedecido, nos alcanzaron también a nosotros. ¿Sí o no? Entonces, miren lo que Pablo está diciendo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Él está hablando de un momento específico en donde toda la humanidad pecó. No está hablando del momento en el que pecaste y al final las consecuencias del pecado te alcanzaron, aquel o cual día. No, él está hablando de un momento en donde Adán, como tu representante, pecó y Dios mira ese momento como que vos mismo también pecaste ahí. ¿Por qué? Porque él te estaba representando en el huerto del Edén. Entonces, lo que va ahora Pablo a decir en el verso número 13, dice, pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué está diciendo? Que lo que pasaba antes de que estuviera la ley en el mundo, ¿verdad? Era que el hombre, por no haber una ley, ¿saben qué pasaba? No se consideraba un pecador. No se consideraba culpable a sí mismo. No es que Dios no lo consideraba como culpable. Dios sí lo consideraba como culpable, de tal manera que en el capítulo 6 de Génesis vemos que Dios, en un juicio, ¿qué hace? El diluvio, ¿sí o no? Entonces, ¿Dios lo ve como culpable? Sí. ¿Dios castiga el pecado de ellos? Sí. Sin embargo, no había una ley. No había una ley. Entonces, Pablo lo pone de esta manera. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero el hombre no se consideraba culpable porque no conocía ninguna ley que había violado y no podía ver su maldad al espejo de una ley escrita, como viene años después. Y en el verso 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hablamos hoy también un poco de esto, pero piensen en esto. El verso 14 dice, no obstante, a pesar de no haber ley, ¿qué hubo? Un reinado de la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué desde Adán hasta Moisés? Porque ¿a quién Dios le dio la ley? A Moisés, en el monte. Entonces, a pesar de no haber ley, dice, la muerte estuvo reinando. Todas esas personas que murieron y todas esas personas que caminaron lejos de Dios, estuvieron bajo el reinado de ¿qué? De la muerte. De la muerte. Cuando vemos a hombres caminando lejos de Dios, ¿saben qué es? La muerte reinando en su corazón. Cuando vemos hombres que mueren en el temor de la muerte y van a la condenación, ¿saben lo que es? Es el reinado de la muerte. Entonces, Pablo está diciendo, no importa, por más que no hubiera ley, hasta el momento en donde Dios le da esa ley a Moisés, estuvo pasando algo, la muerte estuvo reinando. La gente estuvo muriendo y la gente estuvo caminando separada de Dios, sin conocerle. Aún en aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuál es la manera de la transgresión de Adán? A Adán se le dio una orden. Dios se ha comunicado con su pueblo a través de ¿qué? De pactos. Y en ese pacto y en esa orden que había, bueno, para resumirles, si obedeces, vivís, si desobedeces, morís. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció y murió. Entonces, la desobediencia de Adán fue a una orden directa que Dios le había dado. Sin embargo, hay personas que nunca pecaron así de esa forma, porque no tenían una ley a la cual desobedecer. Ahora, a pesar de eso, la muerte reinó. Pero miren esto, Pablo ahora va a decir que este Adán era la figura del que había de venir. Adán era la figura del que había de venir. ¿Qué significa? Que había otro hombre que así como Adán vino en representación de toda la humanidad y estaba actuando como representante de todas las personas en el jardín, ahora él era un tipo de otro representante más grande que Adán, el segundo Adán, que iba a venir a representar al pueblo de Dios. El segundo representante que Dios iba a enviar al mundo como representante de su pueblo. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, este Adán
es la figura o el tipo del verdadero o más grande o mayor representante, el cual es Cristo. Entonces, el verso número 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Hermano, si él está hablando de que la muerte estuvo reinando, ¿verdad? Que el poder del pecado estuvo sometiendo al hombre, lo estuvo dominando y lo estuvo controlando, ¿verdad? Entonces, eso fue por la desobediencia de un solo hombre. Ahora, con la venida de este otro y el segundo representante, que es más grande que Adán, mucho más va a abundar ahora el don de Dios. Mucho más va a abundar ahora el don de Dios. Ahora, ¿cómo es que abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo? ¿Cómo es que abundaron mucho más la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo? ¿Por qué? Hermanos, a la luz de este panorama gris que vimos en los primeros en los primeros versículos, y la realidad y el estado y la condición del hombre después de la caída, hermanos, el segundo representante tenía que venir, y lo que él tenía que hacer viviendo como representante de su pueblo, tenía que revertir la condición en la que el hombre se encontraba. Tenía que poder volver y regresar al hombre al estado que se encontraba en el principio. Él tenía que hacer una obra tal que tenía que reconciliar a la criatura con su creador. La obra tal que venía a hacer tenía que resucitar a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados y darle vida y sostenerlos en esa vida. Entonces el don que venía a traer este hombre, el segundo Adán, tenía que ser mucho más abundante que lo que trajo el primer Adán, ¿sí o no? Y tenía que tener el poder para revertir el estado en el que el hombre se encontraba. Y ahora Pablo una y otra vez empieza a usar este lenguaje de que mucho más, sí, abundante pecado, pero mucho más es el don de Dios. La muerte realmente estuvo reinando, pero ahora, ¿recuerdan cómo hablamos que se introdujo el pecado en el mundo? Ahora estaba entrando uno en el mundo que era mucho más poderoso que el pecado y que la muerte, que era Cristo. Eso es impresionante. Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo acá, hay dos hombres que son los más importantes de toda la historia y los más trascendentes. A lo mejor no lo habías pensado así, y has pensado en personas que hicieron cosas para la historia de la humanidad, y has pensado en que a lo mejor ellos son los más trascendentes de la humanidad, pero no lo son. Según lo que la Biblia dice, es un hombre es Adán, el otro hombre, el segundo Adán, Cristo. Estos son los hombres más importantes de la historia y más relevantes. ¿Saben por qué? Porque depende de quién te representa delante de Dios, depende el destino eterno de tu alma. Depende quién te representa delante de Dios, depende el destino eterno de tu alma. Entonces estos hombres son los más importantes. Hermanos, en el verso 15, en la segunda parte, dice, bueno, los muchos murieron, pero abundaron mucho más para los muchos esos que murieron que el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Ah? Y el verso 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cuando el hombre recibe el castigo por su pecado, cuando nosotros recibimos las consecuencias del pecado, lo que estamos recibiendo, ¿saben qué es? Lo que merecemos. Lo que merecemos, estamos recibiendo la paga del pecado, estamos recibiendo lo que justamente merecemos. Hemos leído varias veces, Señor, gracias, ¿por qué? Porque vos no me has tratado conforme a qué, conforme merecen mis actos. Gracias, gracias. Entonces, con el don no sucede como aquel uno que pecó. ¿Por qué? Porque mientras que en uno recibimos lo que merecemos,
con el otro recibimos lo que no merecemos. Recibimos lo que no merecemos. Él vino para darnos aquello que nosotros no nos ganamos. No peleamos, no nos esforzamos por eso y ni lo merecíamos. Merecíamos todo lo contrario. Así que este don no es como aquel uno que pecó y trajo las consecuencias del pecado a todos nosotros, no, porque este nos vino para traer algo que nosotros no merecemos. Es el don de la gracia. Entonces, hermanos, en la segunda parte de este versículo 15, dice mucho más: para los muchos abundaron la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo, ¿verdad? Y con el don no sucede como en aquel caso del uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Muchas transgresiones para justificación. ¿Recuerdan lo que hemos dicho una y otra vez, no? Estaba algunas veces compartiendo con ustedes acá y creo que todas las veces que vine le he mencionado el hecho de lo que la justificación significa. Solamente para repasar lo que Pablo está enseñando en el libro a los romanos. Pero ya aprendieron la definición. Hoy no la voy a repasar. Pero recuerden que fuimos declarados inocentes delante del tribunal de Dios por los méritos de Cristo. Entonces, el hombre estaba allí en el jardín, pero cuando estaba allí en el jardín, él estaba en una posición donde Dios lo puso y era justo. Era el hombre bueno, era puro. Pero el hombre estaba en un estado, ¿saben qué? En el que pudo caer de ese estado en el que Dios lo había puesto. Cuando Dios viene al pecador y lo justifica por esa gracia y por ese don de la justicia que viene por medio de Cristo, ahora Dios pone al hombre en un estado que no puede caer jamás. Dios pone al hombre en un estado en donde no puede caer jamás. Y de esa forma también entendemos lo que Pablo está diciendo. El don es mucho más grande, mucho más abundante de lo que nos trajo aquella desobediencia de Adán. ¿Por qué? Porque este hombre no solamente nos da la vida, este hombre nos mantiene en esa vida y nos puede preservar en esa vida. ¿Para qué? Para siempre. No hay forma en la que nosotros podamos caer de ese estado de gracia, pero es bueno aclarar algo: cuando realmente estamos en ese estado de gracia. No sirve de nada presumir que estamos bajo la gracia de Dios o en la gracia de Dios si realmente no lo estamos. Pero si estamos ahí, ese estado es inamovible. Y creo, hermanos, que cada uno de ustedes es lo suficientemente maduro para entender esto, que no es una licencia para ir a pecar apenas cruzan la puerta. Pero es bueno aclararla. No estamos dando acá una licencia para el libertinaje. No estamos diciendo que Pablo ahora trata el pecado con ligereza y a partir de este momento no importa lo que hagas con tu vida. No estamos diciendo eso. Pero hermanos, lo que sí estamos diciendo que cuando Dios coloca al hombre en este estado, está en un estado inamovible. Ese estado es seguro para vos. No podés caerte de ahí. Podés resbalar, podés tropezar, pero nunca vas a salir de ese estado de gracia, de justificación, en donde Dios te colocó por el don que vino por un solo hombre, Jesucristo. Por un solo hombre, Jesucristo. Por eso decíamos que los hombres más importantes de la historia eran por un lado Adán y por el otro Jesucristo. Por un lado Adán y por el otro Jesucristo. ¿Por qué? Porque mientras que ese hombre Adán, estando en el jardín, cayó, fue desterrado del jardín, fue separado de la presencia de Dios y toda la consecuencia del pecado cayó sobre nosotros, las consecuencias de lo que él hizo nos alcanzaron a nosotros. Este hombre, Cristo, que vino al mundo y caminó en medio de nosotros, hermanos, él pudo mantenerse de pie todos los días de su vida para hacer la voluntad del que lo había enviado. Y en virtud de hacer la voluntad del que lo había enviado, es que trajo esa justicia y esa obediencia para nosotros. Es que esa justicia y esa obediencia para nosotros. Así que este hombre es realmente el segundo Adán. El segundo
representante que es más grande que el primero. Ahora, lo que Él viene a hacer, no solamente a restablecer lo que habíamos perdido, no solamente a restablecer lo que habíamos perdido. ¿Por qué? Cuando miramos el final de la historia, vemos eh, vemos un Edén, vemos un paraíso, pero que es una versión mejor de este jardín de Edén que vemos en el libro de Génesis, ¿sí o no? Vemos ahí donde el sol estaba iluminando cada día, pero tan pronto como leemos el Apocalipsis, vemos que hay un sol de justicia que brilla. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Vemos a la presencia de una persona que estuvo en la creación del mundo, pero no estaba encarnado. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, hermanos, esta restauración, este nuevo Edén, como decía el hermano, un jardín 2.0, hermanos, es mucho mejor de lo que nosotros teníamos en el jardín cuando leemos las páginas del Génesis. ¿Por qué? Porque hay un nombre ahí. Hay un nombre al cual vale la pena ver y contemplar por toda la eternidad. Y es Jesucristo. Es el segundo Adán. Eso es lo que nos motiva a llegar ahí. El problema que Pablo tenía era este. Yo no sé si irme porque yo quiero estar ahí. Quiero mirarlo a Él y quiero decirle, acá estoy, Señor, para contemplar tu gloria, hoy, mañana y para siempre. No sé si quedarme porque tal vez puedo edificar al pueblo de Dios, pero a mí sería mejor ya estar ahí con Él, ya estar ahí con Él. Entonces, este era el dilema que Pablo tenía, poder estar ahí para contemplar su gloria, porque entendía algo. Cristo vivió por mí, Cristo murió por mí, Él es el segundo Adán, Él es uno más grande que Adán. Hermanos, cuando uno mira a través de estas páginas, lo que nosotros compartimos en el Evangelio, ¿saben lo que es? Es mostrar la esperanza, por un lado, las consecuencias del pecado que tenemos en Adán, y por el otro, las consecuencias del don de Dios que tenemos en Cristo. Y lo que estamos ofreciéndole a las personas es, salí de ahí, estás en Adán, estás condenado, estás bajo el poder del pecado, venía a Cristo. Venía a Cristo donde está tu justicia, donde está tu vida eterna. Salí de esa condenación, de esa culpa y de ese pecado y venía a Cristo. Si fuera que sería este grupo en Adán y este grupo en Cristo, bueno, ustedes tienen que dejar de sentarse ahí para sentarse ahí. No pueden estar sentados en los dos lugares. El llamado al Evangelio es, salgan de ahí y vengan acá. Hay un mejor representante y uno más grande que Adán. Es Cristo. Es Cristo Jesús. Y vino, hermanos, este don realmente es mucho más abundante que el pecado. Porque no solamente restaura la condición en la que el hombre se encuentra, no solamente lo levanta y lo transforma, sino que lo lleva a un estado de gloria y de brillo que el hombre no tenía antes. El hombre no tenía antes cuando fue creado en el principio. Ahora hay un hombre que es Dios mismo, que va a estar ahí en el jardín y antes no estaba. Pero hermanos, este es el mensaje del Evangelio que nosotros tenemos. Ofrecerle a la gente que la realidad de lo que le tocó es que Adán lo estaba representando en el jardín y por eso está bajo la culpa, bajo la condenación y bajo el poder del pecado que le trajo esa caída, pero que sin embargo, a pesar de que estaba en esa condición, Dios envió a su Hijo para representarlo nuevamente. Y el Hijo triunfó. El Hijo triunfó mientras que Adán cayó en el jardín. Ustedes recuerdan, Pablo está contando la obediencia de Cristo como una sola obediencia a toda su vida. Sin embargo, hubieron momentos claves en la vida de Cristo en donde él tuvo que pelear un poco más, donde la Biblia dice que él estaba agonizando, hermano, estaba clamando y suplicando en oración. ¿Saben para qué? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Recuerdan ese momento donde él está, no en el jardín del Edén, pero está en el monte, ¿en dónde? En Getsemaní. Y él está clamando ahí, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué? Que no se haga tu voluntad, perdón, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, mientras que ese hombre, Adán, cayó,
Cristo venció en el jardín de Getsemaní. Hermanos, y ese es nuestro representante. Ese es el que nos representa ahora, pero solamente a los que creen en él. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ahora, es bien interesante, ¿no? Mientras que el hombre se está arrastrando en el polvo y en su propia iniquidad, ahora dice, bueno, ustedes son llamados a venir a Cristo, pero ¿saben para qué? Para reinar con Él, para reinar juntamente con Él. Mira lo que dice, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia. Hermanos, Dios nos llamó a reinar juntamente con Él. No sé qué lugar tenías pensado tomar, pero Dios tiene planes para vos. Dios tiene planes para vos para que reine juntamente con Él. Hermanos, y en el verso 17, la segunda parte dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Las consecuencias que trajo Adán eran para todos. Las consecuencias que trajo Cristo por toda su vida de obediencia, ¿saben para quiénes son? Solamente para los que confían en Él. Solamente para los que han puesto su esperanza en Él. Y los veo y no hay nuevas caras por acá, no hay hermanos que nos estén visitando que sean nuevos. Veo al hermano que agarra su Biblia con precisión. No es un nuevo creyente. Entonces, a lo mejor a veces podemos recibir una visita de alguien que no sea cristiano. Sin embargo, es posible que todos nosotros ahora estemos en Cristo. Posiblemente. Y Él es nuestro representante ante Dios. Él vivió esa vida perfecta que no podemos vivir y Él murió esa muerte que nosotros merecíamos. Así que, hermanos, realmente la palabra de Dios nos anima para ver nuestra seguridad, para mostrarnos la abundancia del don de Dios, para revertir las consecuencias del pecado en nuestra vida y saber de que nosotros fuimos llamados a reinar juntamente con Él, juntamente con Él. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Oramos. Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por enviar a tu Hijo, por acordarte de nosotros, Señor, que somos polvo, para rescatarnos de nuestra perdición, para traer vida, esperanza y gloria por medio de tu Hijo, Jesucristo, el segundo Adán, nuestro representante, el representante de todo tu pueblo. Pertenecemos a ti, somos tus hijos, Señor. Confiamos en tu Hijo. Y te damos las gracias, Señor, por esta maravillosa noticia del Evangelio, que a un hombre, el cual tú enviaste, que vivió y murió por nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.